Y el texto que escogí para esta noche es el capítulo 11 de Hebreos, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Esa es la primera parte y me voy a detener aquí. Por la fe, Abel ofreció a Dios excelente sacrificio. Por la fe. ¿Qué es fe? A veces hablamos mucho de fe, pero no entendemos qué es la fe. Si le pudiéramos buscar un sinónimo a la palabra fe, ese sinónimo sería confianza. Así que cuando tú dices, yo tengo fe en Dios, estás diciendo, yo confío en Dios. Cuando tú dices, yo ya tuve fe en Dios, pero ahora ya no la tengo, estás queriendo decir, yo ya confié un día en Dios, pero ahora ya no confío. Fe es confianza. Y el texto bíblico de esta noche dice que por la fe, o sea, por la confianza que Dios tenía en Dios, que Abel tenía en Dios, ofreció excelente sacrificio. Confianza. El asunto es que para que tú confíes en alguien, tienes que conocer a esa persona. Porque tú no puedes confiar en alguien a quien no conoces. Hoy día muchas personas están siendo heridas por causa del internet, porque confían en personas a quien no conocen. Por favor, querido, especialmente si eres joven, ¿cómo vas a conocer a alguien por el internet? Las personas se conocen personalmente, cara a cara. ¿Cómo puedes decir que amas a alguien por el internet? Y las consecuencias a veces son tristes. Porque para confiar en una persona hay que conocerla. Y para conocer a una persona hay que interrelacionarse personalmente. Hay que saber cómo es la otra persona, quién es. ¿Por qué es así? Hay que conocer. Y para conocer a una persona hay que pasar tiempo con esa persona. Porque si tú no pasas tiempo con una persona, no la puedes conocer. Y si no la puedes conocer, no puedes confiar en ella. Y si no confías en ella, no tienes fe. Abel confió en Dios porque pasó tiempo con Dios, porque se relacionó con Dios y finalmente confió en Dios. Por eso el texto bíblico dice, por la fe Abel ofreció excelente sacrificio. Los Pieles Rojas tienen un dicho interesante. Para que tú digas que conoces a una persona, tienes que comer junto con esa persona por lo menos un saco de sal. ¿Tú entiendes lo que ellos quieren decir? Tú sabes que la sal se come de a poquito, se le echa una pizca a la comida para darle sabor. Ahora imagínate tú con otra persona comer juntos un saco de sal. ¿Cuánto tiempo te va a llevar eso? Toda la vida. Lo que los Pieles Rojas querían decir es que no se puede conocer a una persona simplemente por haber hablado 2 o 3 veces. Abel era un muchacho que se relacionaba con Dios. Quiero llevar tu imaginación al jardín del Edén. Adán y Eva pecaron. Fueron confrontados con su pecado, fueron confrontados entre ellos y fueron confrontados con el tentador. Ellos ya no podían permanecer en el jardín del Edén, porque en el jardín del Edén estaba el árbol de la vida. Y si ellos siguiesen comiendo del árbol de la vida,
vivirían eternamente, pero vivirían como pecadores. Tú ya te imaginaste, si el pecado se prolongase eternamente, sería una tragedia. Por lo tanto, ellos tenían que salir del jardín del Edén. Y salieron. Y el texto bíblico de Génesis dice que Dios colocó un querubín con una espada brillante en la puerta del jardín. ¿A dónde se fueron Adán y Eva? Salieron del jardín para vivir fuera del jardín. Se alejaron de Dios, pero podían ver el jardín y podían ver al ángel guardián del jardín. Y cuando Caín y Abel nacieron, Adán y Eva los llevaban de pequeñitos a la frontera del jardín y de lejos les mostraban a los hijos y les decían: nosotros vivíamos allí, éramos felices, éramos perfectos, no había dolor, no había calor, no había frío, no había necesidad. El trabajo no era pesado como ahora para nosotros. Todo era paz, todo era armonía. Y seguramente que los hijitos le preguntaban: ¿y por qué ustedes salieron de ahí? Y ellos con lágrimas en los ojos les explicaban: es que nosotros hicimos algo que no debíamos hacer. Dios nos había dicho que podíamos comer de cualquier árbol del jardín, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, y nosotros comimos. Y tuvimos que salir porque el pecado tiene consecuencias. Oh querido, quisiera que esta noche tú colocases en tu mente y en tu corazón una verdad incontestable. El pecado tiene consecuencias. Y te lo voy a explicar de una manera irrisoria. Imagínate que tú te arrojas del 20º piso porque decides quitarte la vida. Y allá por el 10º piso te arrepientes del pecado que estás cometiendo, de quitarte la propia vida. Y clamas a Dios: Señor, perdóname. Ahora, conociendo la misericordia y el amor de Dios y sabiendo que Dios es un Dios siempre pronto, listo a perdonar, ¿tú crees que Dios te perdona o no te perdona en el momento que tú dices: Señor, perdóname? Claro que te perdona. Estás perdonado, pero ya estás cayendo por el 9º piso. Perdonado. Vas a llegar al suelo. Perdonado, pero vas a morir, porque el pecado tiene consecuencias. Yo siempre digo una cosa: Dios te perdona. Tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. Oh querido, no hay nada que hayas hecho en la vida que Dios no te perdone. Dios te perdona todo. Ah, pastor, usted dice eso porque no sabe lo que yo he hecho. No importa lo que hayas hecho. No importa si has caído en lo más profundo de la miseria, en lo más profundo del pecado. No importa si tus manos están manchadas de sangre, droga, prostitución, lo que tú quieras. Dios te perdona todo, pero la vida no te perdona. Es por eso que cuando estás cayendo del 20º piso y pides perdón en el 10º, Dios te perdona, pero la vida no te perdona. Vas a caer y vas a morir. Perdonado, pero vas a morir. Yo estaba saliendo de un estadio en San Pablo y un muchacho corrió y me abrazó llorando y me dice: pastor, usted dice que Dios perdona todo, pero a mí Dios no me ha perdonado. Y le pregunté por qué él decía eso. Este muchacho estaba con SIDA, estaba condenado a muerte. Estoy hablando de tiempos cuando el SIDA era mortal, no había remedio. Hoy día tampoco hay remedio, pero se puede prolongar la vida. En esos tiempos no.
Ese muchacho estaba ya por morir. Y él decía, a mí Dios no me ha perdonado porque mi pecado fue horrible. Y yo le dije, hijo, Dios sí te perdonó. Y él me dice, pastor, pero si me perdonó, ¿por qué no me cura? Ah, pues ahí está la cosa, hijo. Dios te perdonó, pero la vida no te perdona. Adán y Eva pecaron. ¿Pidieron perdón a Dios? Sí, pero tuvieron que salir del jardín del Edén. Y ahora llevaban a sus pequeños hijos a la frontera y les mostraban, miren. Y seguramente, yo imagino que Adán y Eva lloraban. Y le decían, hijo, si pudiésemos volver atrás, jamás habríamos hecho la tontería que hicimos. Pero la hicimos y ahora estamos en esta tierra de dolor cuando podríamos estar en el jardín. A medida que Caín y Abel crecían, ambos iban a mirar la frontera del jardín. Ambos miraban de lejos al querubín con la espada en la mano. Y delante de ese cuadro, los dos reaccionaron de maneras diferentes. Porque Abel entendió la naturaleza del pecado y entendió la solución para el pecado. Porque Adán y Eva les contaban a ellos que cuando estaban desnudos, cuando no sabían qué hacer, cuando estaban cargados de vergüenza por causa del pecado, el Señor sacrificó un cordero. La sangre de ese cordero se derramó. Con la piel de ese cordero se preparó túnicas para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y en ese acto de sacrificio, el primero de la Biblia, Dios estaba diciendo, hijo, que no importa en el problema a donde caíste por causa de tus decisiones torpes, no importa si te sientes embarrado en el fondo del pozo, hay solución para ti. Pero la solución involucra sangre, derramamiento de sangre. En el jardín del Edén, la sangre del Cordero. Pero en nuestro caso, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero hay solución para ti esta noche. Puedes venir a Jesús trayéndole tu vida, tu pasado. Pastor, tengo vergüenza de mi pasado, tengo asco de mi pasado. Pues tráele tu vergüenza, tráele tu asco. Antes que tú llegues, el Señor Jesús, como el Padre al Hijo pródigo, correrá y te abrazará y te besará. Y en su amor te limpiará y te transformará y te hará un nuevo ser humano. Porque esa es la promesa divina. Delante de aquel cuadro, Abel entendió que él, si se relacionaba con Dios, si ejercía la fe en Dios, si confiaba en Dios, debería ofrecer un sacrificio excelente. Solo, querido, que tú no le puedes ofrecer a Dios nada, porque nada bueno tienes. Por más que te esfuerces para producir buenas obras, obras de justicia, tu justicia para Dios es como trapo de inmundicia. No quieras tú presentarle a Dios tu buen comportamiento. No quieras tú creer que la salvación es porque dejaste de fumar o de beber, o porque no comes carne de puerco, o porque guardas el sábado, o porque haces esto, o porque haces aquello. Todo eso para Dios es como trapo de inmundicia. ¿Y sabe por qué? Porque quien produce esas obras son tus manos de inmundicia, porque somos humanos, manchados de pecado. Por lo tanto, el único sacrificio aceptable para Dios no es nuestro sacrificio humano, es la sangre maravillosa del Cordero. Necesitas creer en Jesús.
Necesitas creer que si vas a Él arrepentido y le confiesas tu vida, Él te va a cubrir tu multitud de pecados. Él te va a lavar en su sangre, Él te va a limpiar en su gracia. Necesitas creer. ¿Sabes por qué no has vencido hasta hoy? Porque luchas por tus propias fuerzas, porque crees que tu dominio propio te va a dar la victoria. No, querido. El único que te garantiza la victoria es el Señor Jesucristo. Por eso Abel ofreció un cordero y Dios aceptó la ofrenda de Caín, de Abel. Mientras que Caín ofreció el fruto de sus manos, el fruto de la tierra, y Dios no aprobó el esfuerzo humano. Dios aprobó la gracia de Cristo, y por eso el fuego vino y consumió la ofrenda de Abel. Pero el texto sigue diciendo, vamos a volver al texto, por favor coloquen en la pantalla. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Esa es la parte que voy a desarrollar ahora. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Quién alcanzó el testimonio de que era justo? Abel. ¿Y quién dio el testimonio de que era justo? Dios. ¿Y por qué Dios dio en favor de Abel el testimonio de que era justo? Porque él ofreció un cordero, la gracia maravillosa de Jesucristo. Nota que el texto, pueden sacar el texto, no dice que Abel se declaró justo, porque el justo nunca cree que es justo. El verdadero justo siempre se siente pecador. Yo me preocupo cuando veo a algún cristiano que se siente justo, o por lo menos se siente con el derecho de acusar al pecador, de mirar al pecador, de juzgar al pecador. ¿Qué derecho tienes tú de apuntar el pecado de tu hermano? Mira la viga de tus ojos, no mires la paja del ojo de tu hermano. Tú no eres justo. Abel no dijo, yo soy justo porque Dios aprobó mi sacrificio, sino que Dios dio testimonio de que era justo. Dios el justo. Ahora hay una cosa. Abel llevó un cordero, creyó en la sangre de Jesús, creyó en la gracia de Jesucristo, pero enseguida Dios dijo, este hombre es justo. Justo es aquel que anda en la justicia. Justo es aquel que hace obras de justicia. Pero Abel no hizo las obras de justicia con sus esfuerzos propios. Abel obró las obras de justicia porque creyó en la gracia maravillosa de Cristo. Por favor, nunca pienses que tú puedes salvarte por tus obras de justicia humana. Pero tampoco pienses que porque eres salvo por la gracia de Cristo, puedes vivir como tú quieres. No. A partir del momento en que Jesús te limpia, te purifica de tus pecados, te prepara para andar en las obras de justicia. Porque Dios es un Dios justo y quiere que sus hijos caminen por los caminos de justicia. Por eso en el Salmo 23, David dice que el buen pastor conduce a su rebaño por las veredas de justicia. ¿Y dónde encuentras tú el concepto de la justicia desarrollado? En la palabra de Dios. ¿Quieres saber en qué consiste la justicia? Ve a la Biblia, estudia la Biblia. Encuentra lo que Dios desea de ti, lo que Dios te pide.
y haz lo que Dios te pide, no para salvarte, sino porque has sido transformado por la gracia de Cristo y ahora te deleitas en hacer su voluntad. Es por eso que cuando Jesús estuvo en esta tierra, miró y dijo: si me amáis, si ustedes dicen que me aman, si ustedes dicen que yo soy la cosa más linda que ustedes tienen, entonces guarden mis mandamientos, hagan mis obras de justicia, anden en mis caminos. ¿Por qué los seres humanos creemos que la gracia está separada de las obras? ¿Por qué pensamos que el que se salva por la gracia no tiene que realizar buenas obras? ¿O por qué hay cristianos que piensan que la gracia es barata, que las obras son las importantes? Pero si es tan simple de entender. Cristo te salva por su gracia, pero lógicamente que ahora has sido salvo por la gracia, tienes que andar en sus caminos, tienes que hacer su voluntad, tienes que obrar obras de justicia. Ahora, ¿cuál es el sacrificio que tú tienes que entregar al Señor Jesucristo? El sacrificio de Abel fue perfecto. ¿Cuál es tu sacrificio? Romanos, voy a pedir que salten al texto de Romanos capítulo 12, versículo 1. Quiero leer aquí. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Para responder la pregunta: ¿qué sacrificio tienes que entregarle tú? Abel ofreció un perfecto sacrificio. ¿Y tú? Dice así: así que hermanos, ¿y quién escribe? Es Pablo. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sigue. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres experimentar en tu vida la voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿Cómo sería si tu matrimonio fuese la voluntad de Dios? Si la empresa que has abierto fuese de acuerdo a la voluntad de Dios. Si el curso universitario que has escogido fuese de acuerdo a la voluntad de Dios. Imagina cómo sería tu vida. Sería una vida plena, una vida realizada, una vida feliz, porque es el desarrollo de la buena voluntad de Dios. Pero para eso tienes que ofrecerle a Dios tu cuerpo como sacrificio vivo, no como un sacrificio muerto, no como un sacrificio moribundo. Esto no quiere decir que no te puedas entregar al Señor Jesucristo con 80 años ya para morir. Puedes hacerlo y Dios se va a alegrar y te ama y te acepta. Pero si le puedes entregar la vida a Cristo hoy con 20 años, en la plenitud de la vida, como un sacrificio vivo, ¿por qué tienes que esperar a los 80 años cuando ya no puedes hacer nada por el Señor Jesucristo? Oh querido, tú eres maravilloso, tú tienes talento, tú tienes vida, tú tienes juventud, tú tienes fuerza. No la destruyas en la miseria de la vida. No pases noches y noches desperdiciando tu vida en los placeres de este mundo. Entrégale tu ser entero a Dios como sacrificio vivo. Y deja que la buena y agradable voluntad de Dios se haga realidad en tu vida. Y tendrás paz y serás feliz. Yo me acuerdo de una historia triste, de una abogada que comenzó a sentirse mal y fue al médico. Y el médico, después de unos exámenes, le dijo: estás con SIDA. Pero ella nunca le había sido infiel al esposo. ¿Cómo podría estar contagiada de SIDA?
Evidentemente el esposo había traído esa enfermedad a la familia. Pero cuando la abogada recibió el diagnóstico de que estaba con SIDA, el consultorio de la médica era a las orillas del mar de Copacabana. Ella salió con el papel en la mano, caminó hasta la playa, se sentó en la arena y recordó toda su vida. Solo había tenido un hombre en la vida, su esposo. Habían comenzado a flirtear cuando tenían 12, 13 años. Comenzaron a enamorar a los 15 años contra la voluntad de los padres. Ella le repetía desde la ventana las palabras de una poesía que muchos de ustedes conocen. Quítate de la ventana, chiquillo loco, que mi madre no te quiere, ni yo tampoco. Pero el muchacho insistía y la conquistó. Y a los 15 años de edad empezaron a enamorar. Ese muchacho no quería saber nada con la vida, solo amigos, al principio cigarro, después bebida, después drogas. Y los padres le decían a la hija, pero hija, ¿cómo te vas a casar con un muchacho así? Tú, una abogada, ¿cómo te vas a casar con un hombre irresponsable que solo quiere disfrutar de tu dinero? Porque él no trabaja, él no es profesional, él no estudia, él solo vive en las drogas, en la bebida. Y ella respondía a sus padres con aquella frase famosa de las chicas: mi amor lo va a cambiar. Oh querido, tu amor no cambia a nadie, por favor no te engañes. Pero en esta vida todos tenemos que tomar decisiones. Caín tomó una decisión errada, Abel tomó la decisión correcta. Esta jueza, esta abogada, tomó una decisión errada. Se casó con la persona errada, con una persona que no quería saber literalmente nada con las responsabilidades de la vida, que solo quería pasarla bien, que solo quería disfrutar de los placeres de esta vida. Ella fue una buena esposa, respetó a su esposo en todo tiempo, pero él no. Y ahora ella estaba con SIDA. Estoy hablando de tiempos antiguos, vuelvo a repetir, cuando no había remedio ni prolongación de vida para los enfermos de SIDA. Ella volvió para la casa. Él no estaba. Ella esperó hasta las 11 de la noche. Él no llegaba. Ella sentada en la sala, cuando a medianoche él apareció. Y él sabía que su esposa había ido al médico. Y él sabía que ese día le darían los resultados a la esposa. Y él sabía que ya estaba con SIDA y que la única persona que podría haber pasado la enfermedad para ella era él. Por eso cuando él abrió la puerta y vio a la esposa sentada en la sala, lo primero que hizo fue caer de rodillas y decirle: querida, me perdona, por favor, perdóname. Yo arruiné tu vida, yo te condené a muerte. Yo no puedo hacer nada para resolver el problema. Yo solo te puedo pedir perdón. Pero la cólera tomó cuenta de ella. De repente vio todo oscuro. Perdió la paciencia. Y le gritó: ¿tú piensas que porque te arrodillas y me pides perdón has resuelto mi problema? Voy a morir. Voy a morir y tú eres el único culpable. Has vivido todo el tiempo de mi dinero. Nunca has trabajado, nunca te has comprometido con nada y me has condenado a muerte. Llegó un momento de ira y entró al cuarto, agarró un revólver y le dio 6 tiros al esposo y lo mató.
Enseguida llamó a la policía y se entregó. Y fue presa. Y fue condenada. Y en la prisión quería morir. Decía: Señor, si estoy con SIDA y si ya siento los síntomas, ¿por qué no acabas de una vez con mi vida? ¿Para qué estoy aquí? Y ahí entra el ministerio de la radio, porque la radio tiene la capacidad de entrar a los lugares a donde nadie entra. Yo estuve en un país musulmán, cuyo nombre no voy a decir, para proteger a los misioneros allá, a donde el evangelio entró a través de las leyes de prohibición y todo, y hay un núcleo de musulmanes que se volvieron cristianos a través del ministerio de la radio. Es por eso que cuando alguna vez te piden una ofrenda para la radio, no tengas miedo de ofrendar. La radio puede llegar con el evangelio a los rincones más apartados, y la radio llegó a la vida de esta abogada con el evangelio en su momento de desesperación, y ella entendió que Jesucristo era Dios, y con los hombres no podrían hacer, Jesús podría hacer, y que el milagro maravilloso de Cristo tal vez no sería curarla del SIDA, mas curarla del alma, para enfrentar la muerte sin miedo y sin temor, con la esperanza de encontrarse con Jesucristo cuando Él viniera. Y aceptó a Jesucristo y fue bautizada. Pero entonces ya estaba en las últimas y la sacaron de la prisión y la llevaron al hospital. Y ya sentía que la muerte se le acercaba. Y entonces cuando el pastor la visitó, ella le dijo: pastor, yo no tengo miedo de morir, porque en la Biblia aprendí que los cristianos no morimos, solamente dormimos hasta la segunda venida de Cristo, y que cuando Cristo venga, yo resucitaré para encontrarme con el Señor Jesús. La más grande decisión que he tomado de mi vida fue aceptar al Señor Jesús y bautizarme. Y le dijo: anoche tuve un sueño. Soñé que estaba siendo juzgada y que el diablo vino y le presentó todas las acusaciones contra mí. Muchacha torpe, no le hizo caso a sus padres cuando era joven, mientras se enamoraba con un don nadie. Muchacha torpe porque cuando vio la vida promiscua que el marido vivía, no se separó. Y finalmente muchacha torpe porque agarró un revólver y le quitó la vida al esposo. Y entonces en su sueño ella vio al Señor Jesucristo acercarse al Padre y decirle: todo esto es verdad, pero lo que el diablo no dice es que ella aceptó mi gracia, aceptó mi sangre, aceptó mi sacrificio y fue bautizada. Por lo tanto yo escribo: perdonada y salvada. Esa es la maravilla de Jesús. No importa quién eres, dónde vives, qué haces, cómo vives. No importa tu pasado escrito lleno de garabatos. Dios te ama. Dios te ofrece la oportunidad de reconstruirte por dentro, de arrancar de tu corazón el odio, el rencor, el resentimiento que te está matando a ti. Por eso esta noche te voy a hacer una invitación. Esta invitación es para aquellos